Hola, muy buenas. En este video estudiaremos las cargas estáticas y en movimiento. Para comprender mejor qué es una carga eléctrica, debemos saber que los átomos poseen protones, neutrones y electrones. Llamaremos carga negativa si un cuerpo posee una gran cantidad de electrones y carga positiva si tiene una deficiencia de electrones. Si tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, estas se atraen, y si ambas cargas son positivas, se repelen. Lo mismo pasa si son cargas negativas. En la vida cotidiana, existen materiales que actúan como conductor eléctrico, o aislantes. Los primeros permiten que los electrones puedan circular libremente, mientras que el aislante impide la libre circulación de electrones. Existe una experiencia que permite demostrar la atracción de cargas. Cuando rozamos una regla de plástico con nuestro cabello, la regla desprende electrones, acumulándose en la superficie de la regla, quedando con carga negativa. La bola, cuya superficie metálica, aluminio, posee tanto cargas positivas como negativas. Cuando acerco la regla cargada, las cargas dentro de la bola se reordenan, acumulándose cargas positivas hacia la derecha y cargas negativas hacia la izquierda. Esto porque las cargas negativas de la regla se atraen con las positivas, generándose una fuerza de atracción que hace que la bola desee juntarse con la regla. La fuerza con la que dos cargas desean juntarse o repelerse fue modelada por Coulomb, quien desarrolló la ley de Coulomb. En ella interactúan dos cargas. Estas están fijas, separadas por una distancia r. La fuerza se calcula con la siguiente fórmula. K es un valor constante que tiene el valor de 9 por 10 elevado a 9 Newton por metro cuadrado dividido por Coulomb al cuadrado. Eso se multiplica por la carga 1 por la carga 2 y se divide por la distancia al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa, fijas, Q1 y Q2. La carga positiva es de 5 Coulomb, la carga negativa es de menos 2 Coulomb. Están separadas por una distancia de 6 milímetros, en metros son 0,006 metros, y hay una fuerza de atracción. Usamos la ley de Coulomb, conocemos K, que es 9 por 10 elevado a 9, reemplazamos Q1, Q2 y la distancia, y multiplicamos. Y eso nos da un valor de 2,5 por 10 elevado a 15 Newton. Si tenemos una carga fija puntual de 1.11 por 10 elevado a menos 14 Coulomb, esta carga genera a su alrededor un campo eléctrico. Colocaremos una carga de prueba a 3 milímetros de la carga, la que nos permitirá saber cómo se comporta este campo eléctrico. Como ambas cargas son positivas, se van a repeler. Calcularemos entonces la fuerza de repulsión. Tenemos el valor de la carga, el valor de K, la distancia, calculamos y nos da 11Q. Por lo tanto, la fuerza de repulsión tendrá esa dirección y esa magnitud. Ahora, colocaremos una carga de prueba a 7 milímetros de la carga. Hacemos lo mismo, calculamos y nos da una fuerza de repulsión de 2Q. Si notamos, la fuerza de repulsión disminuye a medida que la carga de prueba se aleja de la carga. O sea, la intensidad eléctrica disminuye. A esta la llamaremos con la letra E. Si notamos, la fuerza siempre va en dirección radial. Y a esta la llamamos líneas de campo eléctrico. Si tenemos dos cargas, una positiva y otra negativa, y en medio colocamos una carga de prueba, esta se encuentra a una distancia R1 de la carga positiva, a una distancia R2 de la carga negativa. Como la carga de prueba es positiva, se repele con la carga positiva. Aparece una fuerza de repulsión. La calculamos y nos da F1. También la carga de prueba es afectada, es atraída por la carga negativa, apareciendo una fuerza de atracción, la que llamaremos F2. La suma de ambas fuerzas será la fuerza que actúe sobre la carga de prueba. Si colocamos varias cargas de prueba por alrededor, estas serán sometidas a fuerzas, y si llenamos el plano de cargas, obtendremos las líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico son las rutas por donde se desplazará la carga. Antes de continuar, explicaré qué es energía potencial.
En la primera imagen tenemos un resorte. Sobre él una pelota roja. Aplicaremos una fuerza que comprimirá el resorte. Como vemos, el resorte se deformó y almacena energía potencial. No es mucha, pero si dejo de presionar, el resorte se estirará y la pelota saldrá volando. Pero si comprimo más el resorte, este acumulará más energía. Por lo tanto, la energía acumulada es mucho mayor que antes. Eso es energía potencial. Energía latente, lista para ser transformada. Si suelto la pelota, saldrá volando muy lejos. Esa energía potencial se transformó en energía cinética. En el segundo ejemplo, vemos un edificio muy alto y una pelota roja en los últimos pisos. Si la dejo caer, la pelota golpeará fuertemente el suelo. En cambio, si tengo una pelota amarilla a una altura muy baja y la suelto, la pelota no impactará tan fuerte al suelo. Esto me indica que a más altura gano más energía potencial. Al soltar la pelota, esta energía potencial va disminuyendo, transformándose en velocidad. En el tercer ejemplo, que es el que nos interesa, tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Colocaré una carga de prueba. Como esta es positiva, será atraída por la carga negativa. Al encontrarse tan cerca de la carga negativa, su energía potencial es mínima. Pero si coloco una carga de prueba cerca de la carga positiva, esta carga de prueba acumulará energía, y si la suelto, esa energía se transformará en cinética, en velocidad. En los tres ejemplos existe una energía potencial latente, que nosotros hemos sabido usarla y transformarla a nuestro favor. La energía potencial es cuánta energía posee una carga de prueba a una distancia de la carga puntual, y se calcula multiplicando la fuerza por la distancia a la que se encuentra la carga, y la llamaremos U. Aplicando la carga de prueba, tenemos que esta se encuentra a 3 milímetros de la carga positiva. Multiplicamos y nos da una energía U2. Hacemos lo mismo con la otra carga de prueba, obteniendo U1. Pregunta: ¿cuánta energía puedo ganar si muevo la carga de la posición 1 a la 2? Realizo la resta y obtengo que he ganado 0,019 Q joules. Si tengo una carga negativa, esta traerá la carga de prueba. Calculo su energía para ambas posiciones, obteniendo U1 y U2. Si deseo moverla, como en el caso anterior, ¿cuánta energía potencial ganaré o perderé? Ejecuto la resta, obteniendo menos 0,019 Q joules, indicándome que he perdido energía potencial, pero esta se transformó en energía cinética. Ahora, si poseo dos cargas, una positiva y otra negativa, y deseo conocer la energía potencial eléctrica, haré un mallado que me facilitará ordenar los valores. Tenemos una carga de prueba que se encuentra a R1 y R2 de las cargas. Calculo la energía potencial que le proporciona cada carga y la sumo. Y si después de eso la energía potencial la divido por la carga de prueba, obtengo el potencial eléctrico, que se mide en volt. Realizamos el mismo procedimiento en toda la malla, obteniendo el potencial eléctrico en cada vértice. Si coloco una carga en un potencial eléctrico de 3,9 y esta se moverá hasta los menos 13 volt, siguiendo la línea de campo eléctrico, pierdo energía potencial transformándose en energía cinética. Corriente eléctrica. Esta se atribuye al desplazamiento de cargas eléctricas elementales. En los conductores metálicos, los portadores de cargas son los electrones. Por lo tanto, esto es solamente un transporte de cargas negativas. La corriente se mide en amperes. Si el flujo de electrones es mayor, el amperaje subirá. Existen dos tipos de corriente, una alterna y otra continua. En la alterna, el diferencial de potencial cambia con cierta frecuencia, por lo que la corriente también cambia de sentido. En la continua, la diferencia de potencial se mantiene constante y la corriente también es constante. Ley de Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos y que relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia del material. En la figura vemos el voltaje empujando la corriente y la resistencia impidiendo el paso de ella. Figura muy ejemplificadora de la ley. La ley consiste en voltaje es igual a resistencia por corriente. El voltaje lo mediremos en volt,
la resistencia lo mediremos en ohm y la corriente en ampere. Elementos de un circuito. La batería nos proporciona el voltaje, la fuerza para mover los electrones. La resistencia puede ser una bombilla o un motor o cualquier aparato eléctrico, y el cable conductor es por donde circulará la corriente. Al lado tenemos un esquema de un circuito eléctrico, el cual usa símbolos para graficar una batería, un interruptor y una resistencia. Circuito en serie. Este circuito corresponde a resistencias en serie. En este circuito la corriente que circula es la misma para todas las resistencias. En la primera bombilla, que tiene una resistencia de 2 ohm, circula una corriente de 2 amperes. Si multiplicamos nos da 4 volt. Esto significa que la bombilla recibe un voltaje de 4 volt, de los 9 volt que entrega la batería. La segunda bombilla tiene una resistencia de 2.5 ohm. La corriente es de 2 amperes, multiplicamos y nos da un voltaje de 5 volt. Si sumamos los voltajes de las bombillas, 4 volt y 5 volt, nos da 9 volt de la batería. Si un circuito en serie posee muchas resistencias en serie, podemos agruparlas y reemplazarlas por una resistencia a la que llamaremos resistencia equivalente, sumando todas las resistencias. Usando la ley de Ohm, podemos calcular la corriente que circula por el circuito, que es de 2 amperes. Circuito en paralelo. En este circuito las bombillas que son las resistencias se encuentran en paralelo. La corriente se tiene que dividir. En la animación vemos que comienza con una corriente de 8.1 amperes y se divide en dos, con una de 4.5 amperes y la otra con 3.6 amperes, para luego unirse y regresar a la batería. El voltaje para la bombilla 1 y 2 es el mismo, que entrega la batería, que es de 9 volt. La ley de Ohm se cumple para cada bombilla. Veamos, para la resistencia 1 sería 2 por 4.5 me da 9 volt. 2.5 por 3.6 me da 9 volt. Para circuitos en paralelo que poseen muchas resistencias, agrupamos estas para calcular una resistencia equivalente usando fracciones como lo muestra el ejemplo. Usando la ley de Ohm, calculamos la corriente que circula por el circuito anterior, que es de 8.1 amperes. En la vida cotidiana, nuestros aparatos eléctricos están conectados en paralelo. Cada electrodoméstico recibe el mismo voltaje, que es de 220 volts. El voltaje de la red es alterno, por ende la corriente también es alterna.